días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este nuevo año, felicidades, espero que lo hayan pasado bien. Así que hermanos, gracias una vez más por su fidelidad, por su perseverancia. Qué bueno verlos hoy a ustedes con las caras renovadas y contentos y alegres de estar en la casa de Dios, alabándole y preparados los corazones para escuchar el mensaje de su palabra. Vamos, si me acompañan por favor conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, uno en adelante. El de hoy va a ser de 3 al 10, pero abran sus Biblias, capítulo 12 de Romanos. Hermanos, en Texas está a 65 y a 70 la temperatura. Hermanos, aquí me frisé cuando llegué aquí. Oigan, vine aquí por ustedes, hermanos. Nos vamos todos para allá a hacer carnitas afuera y a predicar la palabra de Dios. Pues está frío aquí. Oh, Dios santo. Mi hermano me dijo, se siente como si fuera en México. Bendito sea Dios, voy para México. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer el versículo 3 al 10, rapidito. Dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo junto, el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Oremos. Padre celestial, Dios bendito, gracias una vez más, Señor, por permitirnos llegar acá. Gracias, oh Dios, porque tu mano está siempre delante de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Y estamos dispuestos, Señor, por tu Espíritu Santo, a escuchar tu palabra y a ponerle en nuestros corazones. Te pido, Padre, que podamos ser de bendición a otros y que hoy sea el día de salvación para aquel que no te conoce. Queremos, Padre, que en todo tu nombre sea exaltado, en todo tu nombre sea glorificado y que podamos, Señor, aprender tu palabra para ponerla en práctica. Danos las fuerzas que necesitamos, el ánimo para seguir adelante, porque sabemos, Señor, que el adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Queremos fortalecernos en ti. Úsame con poder este año, Señor, para fortalecer a tu pueblo y equiparlo para la obra tuya. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, estuvimos hablando del maravilloso capítulo 12 de Romanos la semana pasada, particularmente el versículo 1 y 2, para despedir el año. Y al leer estos pasajes nos recuerda las misericordias de Dios para con nosotros en cuanto a la salvación. Y qué bendición es poder ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas, de salvarnos sin nosotros, hermanos, hacer ninguna obra. Pues la gracia de Dios, por gracia que somos salvos por medio de la fe. Hermanos, luego desarrollamos este pasaje que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos decía que nosotros ya no tenemos que hacer más nada más que vivir para Cristo, porque ya Él murió por nosotros. Y que debemos presentar nuestros cuerpos como instrumento de justicia, no de iniquidad. Ahora, la manera de yo servirle tributo a Dios, honra a Dios, reconocimiento, culto al Señor, es con toda mi vida a la disposición de Él. Y hablamos que en el Antiguo Testamento esto se representaba en una palabra que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios decían cuando Dios les requería, decían: heme aquí, envíame a mí. Así debe ser nuestra actitud este 2025. Es decir: Señor, aquí estoy.
en sacrificio vivo, santo, para agradarte en todas las áreas de mi vida, porque ese es el todo del creyente, aquel que se ha arrepentido y entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, esta mañana, siguiendo con este mismo pasaje, yo quiero hablar acerca de un tema bien controversial para el pueblo de Dios. Muchas formas de pensar, pero nosotros queremos ir a la palabra directa de Dios para ver cuál es nuestra posición y cuáles son las cosas que debemos asumir en cuanto a este tema. El tema de hoy será los dones espirituales. Los dones espirituales. Antes de todo, el apóstol comienza en el versículo 3 diciendo, si va conmigo allá, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la vida de fe que Dios repartió a cada uno. Le está diciendo, oye, para hablar de estos dones espirituales es preciso, y no lo estoy diciendo como cristiano, sino como apóstol encomendado de Dios, que cada uno de ustedes tenga bien consciente de quién es. No tenga un concepto por encima del que usted debe tener. No sienta hacer algo que usted no es en medio de este tema. No piense que usted es algo que realmente usted entiende. A lo mejor quiere hacerlo, pero no lo es. Así que piense bien en cuanto a esto de forma realista, de forma sensata y de forma humilde. Y así arranca con estas palabras. El versículo 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Hermanos, y nos hacemos la pregunta, ¿qué es? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? ¿A qué se refiere esto cuando la palabra del Señor lo dice? Dice, la Biblia enseña que son capacidades dadas por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros le sirvamos, para que nosotros funcionemos en el cuerpo de Cristo Jesús. De manera que son capacidades dadas no por mí, no es que yo las fomento, por eso dice, piense bien, porque no es algo que yo voy a la universidad, yo voy a la escuela o tengo años en la iglesia para desarrollar algo que yo quiero ser. No, es algo que Dios da a través de su Espíritu Santo. Solamente a aquellos que se han arrepentido y han entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Vemos esto, que es dado por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De dónde se le dio? Del Espíritu para provecho. Es bueno aclarar, hermanos, esto de los dones, porque usualmente es confundido con algo que se llama talento. Los dones y los talentos son diferentes. Los dones son aquellos, como hemos dicho, dados por Dios para edificación de la iglesia, para el servicio tuyo en la iglesia, y los talentos son aquellas capacidades innatas, naturales, con las cuales tú naces. Hay personas que nacen con ciertas habilidades, con ciertas ventajas, que realmente solamente ellos pueden hacer, o lo hacen de manera especial. Recuerdo cuando estaba jugando béisbol en mi país, yo era un buen bateador de potencia, pero no tenía un potente brazo. Y yo tenía que practicar y correr, hacer muchos ejercicios para poder desarrollar la fortaleza de mi brazo al tirar la bola. Era outfield. Pero había un muchacho que era el más haragán del grupo, y cuando yo daba 10 vueltas y daba 2, se escondía del manager para no hacer los ejercicios que yo hacía, y cuando él tiraba la pelota, hermano, me ganaba el triple. Yo, ¿cómo que tú haces eso? Yo me levanto temprano, yo me esfuerzo, yo practico, y sin embargo tú con 2 vueltas, tú tienes un brazo doblemente poderoso que yo. Hay personas que nacen con ciertos dones, talentos, que son innatos de manera natural. ¿De acuerdo?
Hay personas que tocan instrumentos, hay personas que juegan un deporte de manera particular, hay personas que tienen habilidades para el arte, personas que tienen cierto talento para desarrollar cualquier función y oficio. Pero en el caso de los dones son espirituales. Son espirituales y son dados después que las personas se arrepienten, los hermanos creyentes entregan su vida a Cristo como Señor y Salvador. Dios en el versículo 4 y 5, vayamos a Romanos 2 otra vez, 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, póngase en su mente. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Dios nos muestra que la iglesia es una unidad conformada por todos los miembros. La iglesia no es una persona, la iglesia somos todos nosotros juntos. Así que uno no puede decir yo soy iglesia, no, todos somos iglesia. Y lo relaciona para que nosotros lo podamos entender cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene varios miembros, pero todos forman un cuerpo. Uno depende del otro y cada uno tiene su función. En otras partes, en otro listado de los dones espirituales puede decir y dice que realmente cada uno tiene su función particular. Los ojos no son la mano, la cabeza no son los pies, y cada quien tiene lo que debe hacer en el cuerpo de Cristo. Así nosotros somos conformados como iglesia y cada uno miembros uno de los otros. Hermanos, ningún miembro es más importante que otro, ninguna función del cuerpo es más importante que la otra. Todos nosotros, al ser un cuerpo, dependemos uno del otro. Cada uno de ustedes en la iglesia tiene una función y es una función importante. Es una función que usted debe entender que se necesita en la iglesia. Hermanos, este tema es muy poderoso y la idea mía es que usted entienda que no puede estar sentado. Imagínese usted en el cuerpo humano suyo, que a la mano dice no voy a trabajar más y se entume. ¿Va a funcionar al 100% como debe funcionar? No. Para nada. Imagínese que ese ojo diga no voy a ver más y se cierra. Es un problema. Imagínese que un pie diga mira yo no voy a caminar más, ya no voy a correr, no voy a salir para ninguna parte, y entonces ese pie se queda así, no quiere caminar, y entonces el cuerpo va a estar desequilibrado y se puede caer. Estos son temas importantes para despertar, hermanos, el deseo de los miembros de la iglesia de dar pasos. En este 2025, piensa en su corazón, ¿qué voy a hacer dentro de la iglesia? Aquí está. Dios te ha dado un don para que lo uses. Dios te ha dado un don importante porque eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Usted se ha arrepentido, entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador? Amén, ¿verdad que sí? Algunos están como dudosos, vamos a predicar otra vez. Pero esto es importante, hermanos, para que tomen decisiones este año de hacer lo que Dios te ha puesto a hacer, te ha llamado a hacer. Repito, nosotros no pedimos tener un don. Hay un don más cool que otro. No, yo no pido tener un don. Dios me da un don de acuerdo a su deseo. Dice que repartió el Señor por su gracia estos dones espirituales para su iglesia. Los dones son la función con las que Dios nos equipó para servir en la iglesia. Quiere decir, hermanos, que es de suma importancia que lo tomes en cuenta para que lo pongas en práctica. Yo te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Muchas veces no sabemos. Yo no lo supe hasta que tuve años en la fe, porque son temas que a veces no se enseñan. Este tema es bien amplio. Yo no pretendo en 40 minutos darte todo lo que es de los dones, pero quiero darte pinceladas porque a través del discipulado es donde vamos a dar más explicaciones y Dios va a abrir más tu corazón. Yo puse un cuadro de las diferentes listas de dones y la condensé en una, no quiere decir que están todos,
pero está la mayoría, son 16, entre otros que vamos a hablar, particulares. Existen varias listas de dones en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 28, lo pueden leer en casa. Efesios 4, 11 en adelante, lo pueden leer en casa. 1 de Pedro 4, 10 y 11 lo pueden leer en casa también. Pero creo que lo van a proyectar en un momento. Unos 16. Dice sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas, ayuda, el presidir, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, o sea, el dar, y el don de la misericordia. Debemos aprender a ver los dones en la lista. Esos son los dones que Dios presenta. Sabiduría, hermanos que tienen esa capacidad de aplicar el conocimiento en ciertas acciones determinadas para que tomemos acción de manera correcta. Hermanos que tienen conocimiento mucho más allá y especiales. Hermanos que tienen una fe, de esas fe que ayudan a uno en momentos difíciles, momentos donde el hermano confía en las promesas de Dios. Hermanos que tenían la capacidad de Dios para sanar, para hacer milagros extraordinarios, para los fines espirituales que Dios determinaba, las profecías. Habían profetas, hermanos que tenían el don del discernimiento, a ver qué espíritu era de Dios o no era de Dios. Hermanos que tenían el don de lenguas, que era de hablar en idiomas diferentes. Hermanos que están prestos siempre para la ayuda, para el asunto del dirigir y regir. Hermanos que estaban dispuestos al servicio. Hermanos que tienen el don de la enseñanza para poder explicar bien y entender la palabra de Dios. Hermanos que están allí para ayudarte a corregir tu vida. Hermanos que están exhortando. Hermanos que están dando. Hermanos que tienen el don de la misericordia. Aquellos que son sensibles a aquellos hermanos que están pasando por momentos de tribulación, y ellos son aquellos que van allí para consolarte, para ayudarte y para tener esa gracia y consolarte y darte ese corazón condolido para fortalecerte. Hermanos, hay que hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, y esto lo ha dado Dios como don a la iglesia. Entonces el don es la función que tú eres de la iglesia. Eres esta parte del miembro que tú eres de la iglesia. Por lo tanto, no te puedes quedar detenido este año sentado, porque Dios ha usado las escrituras para hablar a tu corazón, para hablar a tu vida, para fortalecerte. Has recibido, ahora con los dones tú tienes que estar dispuesto a dar a aquellos que Dios te da. Replicarlo, multiplicarlo. Vamos adelante, vamos a hablar de esto. En el Efesios 4:11, gracias hermano, en Efesios 4:11 podemos ver también que Dios da ministerios y hombres como dones también a la iglesia. Efesios 4:11, desde el 8. 4:8 al 12, desde el 8. Dios es un Dios de orden, y lo que Dios da a la iglesia es porque lo va a usar en su momento, y está aquí en su palabra. Dios da a hombres para ejercer ministerios para beneficios, son como regalos de Dios a la iglesia. ¿Ya lo tienen, mis amados? Amén. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. ¿Y qué hizo? Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces dice que dio dones. Versículo 11, ¿cuáles fueron esos dones? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios lo dio, Jesús lo dio. Ahora, esto no fue en estos días, hermanos. Esto fue en el tiempo donde la iglesia se estaba formando.
Y aquí voy a entrar en algo bien de mucho cuidado, porque hay gente muy sensible, hermanos también muy sensibles en este aspecto, que muchas veces o por desconocimiento de la Biblia o por falta de profundidad bíblica, otros por charlatanes y vivos, vivarachos para vivir el pueblo de Dios, se atribuyen ciertos dones, que son dones, y se atribuyen ciertos ministerios con la finalidad de engañar al pueblo de Dios. ¿A qué me refiero? Hermanos, hay dones que ya han cesado. Hay dones que ya no son como lo hacían en el Antiguo Testamento. No son dones como en el tiempo de la iglesia primitiva. Hay dones que ya no han sido más, ya han cesado. No han seguido a través del tiempo la iglesia por razones obvias. Los dones, por ejemplo, como los de milagro, los dones del apostolado, los dones de la profecía, los dones de hablar en lenguas, los dones de la sanidad, los dones de interpretación de lengua, ya son dones, se dicen dones milagrosos, ya han cesado. Ya no son necesarios. En su momento Dios los usó con el objetivo de dar veracidad al mensaje del Evangelio, para que se supiera que lo que estaban predicando esos hombres, ese mensaje que estaban dando, como se estaba introduciendo como algo nuevo, mandado por el mismo Señor Jesucristo, era respaldado por estas señales. Era respaldado para que las personas vieran la verdad del Evangelio. Por ejemplo, si nos vamos a Hechos 2:22, Hechos 2:22, podemos ver esto. Estos dones están relacionados con hasta que, hermanos, las escrituras sean completadas. Estaban relacionados para dar veracidad a la palabra de Dios. ¿Me avisan ustedes en Hechos 2:22? Decía que hay que ser muy sensible con estas cosas, porque hay hermanos que piensan de otra manera. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las ¿qué? Maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Todos sabemos que los judíos siempre pedían señal para ser creídos, y Dios mandó a que los apóstoles vayan a Jerusalén primero a predicar y luego a todo el mundo. Todavía hay que hacer es una forma de llamar la atención, por así decir, para confirmar que este mensaje era poderoso y verdadero. Si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 4, Hebreos 2, 4, podemos ver también cómo el autor de esta carta, realmente no se sabe quién es, pero se sospecha que fue el apóstol Pablo, pero aquí el Espíritu Santo nos reveló a quién usó para escribir. En el versículo 4 del capítulo 2 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eran por señales y prodigios. Los apóstoles, en este caso, por ejemplo, porque ya no hay apóstoles tampoco, los apóstoles eran una institución por Jesús de 12. El número era ya contado, y como objetivo del Señor Jesucristo era para enseñar a estos 12 toda la doctrina, para que sirvan de fundamento al resto de toda la iglesia. Solamente eran 12, y los nombres estaban por nombres. Usted no veía los nombres de uno por uno de los 120, ni los nombres de los 500 hermanos que se les apareció a la vez. Les puso los 12 y les puso sus nombres, para que se sepa que a partir de esos 12 no había llamamiento de ningún otro para ser apóstol. Dije al principio que hay hermanos que todavía lo creen, que de manera humilde y no han profundizado todavía, o no lo han entendido así de esa manera todavía, pero hay otros que se llaman apóstoles, como dice la Escritura, se dicen ser apóstoles y no lo son, con la finalidad de engañar y crear cierta autoridad para que el pueblo de Dios se someta a ellos. No existen ya los apóstoles, ya no existen esos milagros,
Ya no existen esas sanidades como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ya no hay ese poder en sí dado a los hombres, a nosotros los creyentes, para hacer ciertos milagros extraordinarios para mostrar, porque eso ya cumplió su cometido. Ya era hasta que el canon del Nuevo Testamento se cerrara de toda la Biblia, hasta que se cumpliera. Por eso tampoco hay ya profetas. De otra manera, ya no hay aquellos que eran los profetas. Eran aquellos que se exponían, hombres, siervos de Dios, que se exponían a la voz de Dios, a la revelación de Dios, para hablar al pueblo. Y usualmente tenían como señal eventos futuros que tenían que cumplirse. Si no se cumplían aquellos eventos futuros, entonces el profeta era un falso profeta. Ahora, hermanos, ya la Biblia está completada. Todo lo que tú quieres de la palabra de Dios está aquí. Ya ahora no te tienes que dormir, esperar que Dios te hable. Ya Dios te hable, tú que tienes que buscar a Dios, amén. Ya está completado todo el consejo de Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis, aquí habla y dice que hasta aquí se cerraron las profecías. Ya no hay más profecía que cumplir. Ya están allí, se van a cumplir, perdón, más profecía nueva que dar. Ya Dios cerró su palabra. Está acá. Ahora, una persona te puede decir algo, un hermano, que sí creo que hay hermanos que tienen cierto, yo diría, un don de poder percibir de ti, al ver las escrituras, ciertas malas decisiones que tú tomas, decirte, hey, por ahí no vas, tú vas mal. O mi hermano, tú vas bien, por aquí es. Y son usados por Dios para orientarte. Pero usan otra vez el mismo principio, usan la palabra de Dios para llevarla a tu corazón y a tu vida. Ahora, no quiero partir de mi experiencia, pero viendo el Dios que tenemos en la Biblia, yo no quiero limitar el poder del Dios que conozco en la Biblia. Amén. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Hay dones, de sus dones de los milagros y sus dones de sanidades han cesado, pero Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue siendo misericordioso, milagroso, y Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiera. Amén. Y ha visto excepciones donde Dios ha hecho milagros. Excepciones de personas que van a orar por otros y se sanan. Eso es verdad. Yo no quiero pasar por alto la soberanía de Dios, la soberanía que Él tiene como Dios omnipotente de hacer lo que quiere en ciertos momentos determinados de la historia. Hay momentos que la misericordia de Dios es presentada y no hay explicación alguna, dando a entender que es un milagro permitido de parte de Dios. De verdad se lo digo. Ahora, no hay un hermano que dice, yo tengo el don de sanidad, y comenzar a hacer sanidades por allí y por acá a mi antojo. Porque muchos de los que hacen eso, ¿saben a dónde que lleva la atención y dónde quieren que sus ojos sean puestos? No es sobre Cristo, es sobre Él. Es sobre la persona. Y exaltan a fulano va a llegar y es que va a sanar en una fila ahí y a sanar a todo el mundo, y tú eres el que te hace grande y cobras mucho dinero por eso. Si tú sanas y vete como Cristo, que sea un sitio que era como si fuera un hospital, y sana así como el paralítico de Bethesda, que todo el mundo sabe que tiene 30 años sin caminar y caminó. Ya muchos han salido así y se ha mostrado que ha sido un engaño. Y lo han comprobado, gente ha dado testimonio. Hermanos, tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Los apóstoles, 12 apóstoles, ellos estaban estrechamente asociados con estos prodigios y señales. Eran ellos mayormente los que lo hacían. Otra vez, para fortalecer el mensaje de la palabra de Dios. Una vez ya esto cumplido, ya no se hacía necesario mostrar el poder de Dios, porque ya se sabía que era verdad. El evangelio es verdad. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí nos limitamos. Y es cierto. Porque en lo delante es un tema muy amplio, hermanos. Pero en Corintios lo que estaba el apóstol era no felicitándolos, era corrigiéndolos
porque usaban mal los dones y estaban llevándose la gloria para ellos. Y la gente estaba viniendo a Cristo, no era por la salvación y el infierno que se iban a tener después de la muerte. Venían para ser curados, y una vez que fueran curados, se iban. No, tú tienes que venir al Evangelio por la verdad que te representa, por la verdad de que tu alma es salvada de la condenación a través y solo a través de Cristo Jesús. Ahora, hablando de los dones espirituales, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es mi don? ¿Cómo yo sé el don que Dios me ha dado? Eso es algo muy íntimo. Muchas veces uno puede notar, porque cuando tienes el corazón dispuesto a servir, ¿recuerda lo que hablamos en Romanos 12? 1 la semana pasada y 2, que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, dispuestos ahí toda nuestra vida para Él. Dios comienza a poner en nosotros ciertas inquietudes aún dentro de la iglesia. Quiero hacer esto, ahí tú te das cuenta, wow, me apasiona esto que hago en la iglesia. Y muchas veces cuando ves, es el don, es un don que Dios me ha dado, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y Dios te muestra a través de su Espíritu Santo que hay en ti. Otra manera en la cual Dios puede revelar tu don espiritual se encuentra en Romanos 1, versículo 11. Vamos a Romanos 1, versículo 11. ¿Cómo puedo descubrir el don que Dios me ha dado, el don que yo tengo? Romanos 1:11 nos enseña que es a través del discernimiento de la palabra de Dios. Dice, porque deseo veros para comunicaros. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Una manera de confirmar tu don es a través de la palabra de Dios. Acuérdense que Pablo es el apóstol, llevaba el mensaje, era un enviado por Dios, elegido por Dios para este ministerio. Recuerden que los apóstoles eran llamados para edificación de la iglesia, Efesios 2:20, y eran los pilares que definían la doctrina, era lo que tenía la palabra de Dios en ellos para llevársela a las diferentes iglesias. Había requisitos de estos apóstoles. Tenían que tener esos detalles de haber visto a Jesucristo resucitado, haber visto el ministerio de Jesús, enseñado por Jesús, y debían de ser hebreos. Entonces estos hermanos, él dice, óyeme, quiero veros para comunicar algún don espiritual. Así que la palabra de Dios te ayuda a determinar qué es lo que a ti te gusta dentro de la iglesia, una vez que te sumerges en la palabra del Señor. Por eso es importante el discipulado, es importante el estudio cercano de la palabra de Dios, más concentrado, un poquito más profundo, para que entiendas cómo funciona la Biblia. Es bueno venir el domingo, te puedes edificar el domingo, qué bendición que venga los domingos, pero el objetivo fundamental tuyo es, la perspectiva tuya en el discipulado es, yo quiero aprender más de Dios, pero es para saber en qué Dios quiere usarme dentro de su iglesia. ¿Quién yo puedo ser en la iglesia? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Ya estoy entregado, ahora yo conozco a través de la palabra que Dios me ha llamado a tal cosa. Recuérdese, usted no puede asumir el don de alguien más. Usted tiene el propio suyo. Piense con cordura. A veces queremos el don para pavonearnos y exhibirnos. No necesariamente tú tienes que tener un don como el del otro porque tú crees que es más cool. Me gustaría ser el don del pastor, del predicador. Qué bueno que Dios lo llame a algunos cuantos de ustedes. Qué bendición. Descansa un chin más. Pero todos son importantes. Ahora, tú tienes que ver a través de este estudio del discipulado, cuando vengas a tomarlo estas 2 semanas, las próximas 2 semanas, Señor, habla a mi corazón, qué don yo tengo, háblame a través de tu palabra, háblame, quiero discernirlo. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿para qué es el don entonces? ¿Para yo exhibirlo?
¿Es para yo destacarme y hacerme famoso por las cosas que Dios me está usando? Primero de Pedro 4, 10 y 11 nos orienta. Una vez que tú tienes tu don, una vez que tú reconoces a qué Dios te ha llamado, cuál es la función tuya dentro del cuerpo de Cristo, tú debes saber cómo emplearlo y cuál es el fin de usar tu don espiritual. Este es un mensaje que debería tener 4 partes, 4 lecciones para desarrollar bien, de definirlo más claramente, pero quiero hacer simplemente el llamado de tener la perspectiva correcta para identificar el don tuyo dentro de la iglesia. Hay personas que tienen años en la iglesia y no saben, mi don es este. Primero de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno según, todos juntos, quiero que lo lean todos juntos, por favor, vamos. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? ¿A quién? Entonces el don es para mí. ¿Para quién es el don? Para otros, para servir a otros. Los ojos no están para ellos, están para dar dirección, no a ellos, a todo el cuerpo. Cuando yo tengo esta mano aquí, no es para ella sola, es para llevar comida a la boca, digo, para otras cosas, también para trabajar. Pero es para todos, para todo el cuerpo. Cuando tienes un don, debes poner en tu mente que es para servicio a otros, para los demás. Para los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice aquí, versículo 11, del mismo pasaje de Primera de Pedro. Si alguno habla, va a hablar como él quiere hablar. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea, ¿quién? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen toda, óigame bien, toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El don es para glorificar a Dios, exaltar a Jesucristo, no a ti mismo. Y debemos tener mucho cuidado porque a veces Dios nos pone en ciertas posiciones que obviamente es muy pública. En el caso del mío, que es el presidir, es el dirigir, es el regir, es el pastorear. Tengo que tener mucho cuidado con mi corazón porque puedo volverme arrogante, creerme más importante que el don del servicio. Aquel que está dispuesto cuando una basurita, lo voy a recoger. ¿Entiende? Oh, porque no se ve. Hermanos, esto es todo no un show, pero es toda una maquinaria de funciones que muchas veces los que están detrás del telón se sienten al menos y los que están fuera se sienten al más, porque son los que se muestran. Hermanos, cuando tú ves algo hecho, por ejemplo, aquí en el templo, son muchas las manos que tuvieron que ver, que muchas veces no se ven aquí, afuera. Usted no los ve. Hay gente que viene aquí a limpiar por el don de servicio que tiene. Usted encuentra las sillas limpias. Usted ve personas que, usted ve las ventanas, ¿cómo están? Usted ve todo lo que usted ve acá. Usted ve las proyecciones. Usted viene a ver un grupo que está tocando y usted lo ve, pero detrás de eso hay más cosas. Más hermanos funcionando, más hermanos trabajando. Todos para la gloria del Señor. Así que el día que uses tu don, el fin es usarlo para otros y de manera humilde entender que no es para ti, sino hacerlo para la gloria de Dios. Por eso hay momentos que te vas a desanimar, pero yo te pregunto, ¿para quién estás trabajando en la iglesia? ¿Para el manito que te trata mal o para la gloria de Dios? Ay, yo no quiero hacer eso más nada porque fulano me hizo eso. ¿Entonces fue por él que lo hiciste? ¿O ya no hay un grupo? Hay gente que yo quiero enseñar. Cuando va a enseñar a 100, yo quiero enseñar a 100. No, lamentablemente a mí no sola que vas a enseñar. Mejor no. Espérate. Tú quieres servir a Dios para su gloria o para la gloria tuya. Y son de las cosas que tenemos que tener cuidado. Y la motivación correcta es, bueno, yo lo voy a hacer porque Dios me llamó y aquí estoy para todo lo que Él me llame. Ya sea para una cosa que parezca algo que no es nada insignificante o para algo bien grande. Heme aquí, envíame a mí. Señor, úsame con todo lo que soy y todo lo que tengo. Úsame con el don
que ya me has dado. A veces nos apagamos. Estudiando la carta de Timoteo, ¿se acuerdan cuando en una ocasión le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado con la imposición de las manos? Tú tienes que avivar ese don. Muchas veces lo tienen guardado. Saben que hay un deseo que Dios le pone. Ese deseo muchas veces es lo que Dios quiere. Uno como pastor también lo puede ver. Hermano, yo creo que el don tuyo está en cosa, porque veo que siempre está. Y uno lo ve y no lo digo, pero lo veo. Y a veces yo convoco a las personas, ¿quieren hacer tal cosa? Porque puedo percibir que le gusta. Y lo vamos comisionando y lo vamos trabajando y lo vamos poniendo responsabilidades de acuerdo a su entrega que tiene. Porque los dones se usan como responsabilidades dentro de la iglesia. Entonces debe ser serio. Por lo tanto, hermanos, tu fin para usar tus dones es la gloria de Dios. No te desanimes. Aviva ese fuego que hay en ti. Este 2025, ponte en tu corazón: yo quiero entregarme a Dios y saber, Señor, usa cuál es el don que tú tienes para que realmente, Señor, yo pueda ser de utilidad en el pueblo tuyo. Vamos a Romanos capítulo 2 otra vez. Vamos aterrizando. Versículo 6 en adelante está instruyendo, porque no están todos los dones acá. Esto es parte de la lista de algunos dones. En ese tiempo decía en el versículo número 6, desde el 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos que tener la actitud correcta en los dones que Dios nos da. Si Dios te da el don de la misericordia, háganlo. Hay dones que no son muy famosos. ¿Usted conoce este don? Este don que dice aquí, que quiero hablar un poquito, el que reparte con liberalidad. ¿Sabe qué significa repartir? Dar. Dar es un don. ¿Sabe usted? Dios a veces, de alguna manera, abre las ventanas de los cielos a personas que les provee económicamente. Y no es que tienen que tener mucho para dar. Si tú tienes un corazón dadivoso, dar será la felicidad de tu vida dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, en serio, he visto gente así, con ese don, el don de dar. No es famoso. El don de dar no es famoso. Todo el mundo quería en el Corintios hablar en lenguas y interpretación de lenguas y hacer milagros porque llamaba la atención. Pero el don de dar no era muy famoso. Necesitábamos una ofrenda, necesitábamos un aporte, necesitamos algo para la obra de Dios, para que siga caminando. Necesitamos la ofrenda misionera. Un hermano que está en tal sitio y necesita recursos. Ahí están ciertos hermanos. También en lo privado. Hermanos, esos hermanos que tienen el don de dar, ellos huelen la necesidad y se le presentan a la persona de repente, de manera milagrosa. ¡Bum! A veces ni se dan a conocer. Conocí un hermano que estaba orando, una señora por $5,000, y estaba orando, y él en su cuenta, la gente sabe que tiene el don y tiene la cuenta abierta y la gente le deposita. Y cuando encontró $5,000 en su cuenta, ¿para qué será? Para darlo, eso es. Y una mujer orando precisamente por $5,000, se lo mandó. Voy a traer ese hermano a esta iglesia. Hermanos queridos, finalmente, en el versículo 9 nos dice: recuerden que somos muchos miembros, pero pertenecemos a un solo cuerpo. Debemos trabajar en unidad. No usemos los dones para nosotros, es uno para los otros, pero debe haber un vínculo para que usted lo haga. Tú no puedes ayudar a alguien o no puedes servir a alguien cuando tú tienes un resentimiento en tu corazón o una enemistad con nadie. Eso no es bíblico.
O estás en la iglesia con alguien que tú no le hablas, que tú no le soportas. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Para usar tus dones, Dios te va a dar a ti la revelación de tu don para que tú le sirvas cuando tú tienes enemistad y no tienes el vínculo a lo cual Dios manda que se debe tener dentro del cuerpo de Cristo. No va a servir para nada. El versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué significa sin fingimiento? Que no seas hipócrita. ¡Mi hermana! Yo soy loco con ese hermano. Si supiera que no lo soporto. Entra por una puerta y le saco por otra. Es que no lo aguanto. ¡Hermanito! ¡Cuánto feliz año! ¿Cómo estás? ¿Y volviste? ¿Por qué volviste? El amor sea genuino, no sin fingimiento. No debes amar de manera real. Si tú quieres usar los dones espirituales, debes aprender a amar a tu hermano, el que está aquí, al que tú estás mirando, al difícil de soportar, al hermano incómodo, al hermano peleón, al hermano que siempre te está corrigiendo, que te jala las orejas. Tienes que amarlo y servirlo con tu don espiritual. ¿Sabía usted? Debe haber amor entre nosotros para que pueda haber una iglesia que funcione de manera orgánica y correcta como uno. En otra lista de dones en Corintios dice que realmente cuando un miembro se duele en el amor, todos deben dolerse con él. ¿Qué hermanos que sufren y usted ni cuenta se da? Debe haber amor. Y a veces te ponen una sonrisa, pero yo no sé, por la gracia de Dios, quizás por el ministerio que Dios me ha dado, hay personas que se me ríen, pero yo sé que en el fondo tienen algo. Y se me ríen, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No, pastor, nada. Y comienza a cambiar, y no quiero preguntar porque se pone mal. Hermanos, deben manifestar todo lo que tú eres a disposición, no solo a Dios, es a Dios y a la iglesia. A Dios y a tus hermanos. Eso se hace a través del vínculo del amor. ¿Por qué usted cree que ese es el mandato más grande? Amar a Dios sobre todas y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano. Los discípulos, Jesús les dejó este gran mandamiento. Ustedes saben cómo se van a dar cuenta que todo el mundo, ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman unos a otros. Aquí hay hermanos que hay que despegarlos, se jalan las greñas, en serio, no puedo hablar muy cerca. Lo voy a repetir, lo voy a sentar en los dos. Se me sientan ahí los dos. Si hay diferencia, hermano, va a haber diferencia entre nosotros, pero hablemos esas diferencias. Ejercitemos el perdón. Ejercitemos, hermano, mira, me hizo mal lo que dijiste. Mira, eso que a veces son chismes, en serio. A veces porque fulano me dijo algo, estoy enojado. No, así no funciona. Si hay un problema entre dos hermanos, lo correcto no es que tú vayas a chismear uno de otro, es que tú vayas directamente con la buena intención y calmado, decir, hermano, mira, esto pasó, no me sentí bien, explícame, porque de verdad no estoy contento contigo. Como hermanitos que se aman y se quieren, con la finalidad de arreglar el problema. Hemos hablado de esto antes. Porque si Melrose Park nos unimos aún más todavía, son más las cosas que podemos hacer. Estamos arrancando hoy 5 de enero, ¿verdad? Para glorificar a Dios, dándole a entender a ustedes, hermanos, que tienen dones de Dios para función de la iglesia, para que no se queden sentados, para que se pongan al unísono con Dios, para que descubran cuál es su Dios, para su don, para que sirvan. Ahora, una vez que sirvan, lo hagan con la alegría, con la dedicación y con el amor que se requiere para que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Y no me vea mal cuando yo lo jale a usted y a usted o a aquel o allá. ¿Por qué ustedes están llevando mal? ¿Por qué ustedes no se hablan? ¿Por qué ustedes no se juntan? Cuando comen aquí abajo veo que una familia de allá, y no sé, yo observo mucho, yo sé los que no se llevan bien. Hay hermanos que saludan a todos, y hay 2 o 3, ¿por qué no saludo a este? Yo observando. Y nada más te sientas en una mesa y no te sientas en la otra. Hermanos, esas son cosas sencillas, pero tú te das cuenta. Entonces debemos superar esas cosas, hermanos. Y de verdad tenemos un Señor maravilloso que nos quiere bendecir, pero dice que si tú no perdonas a tu hermano,
Dios tampoco te va a perdonar a ti. Las bendiciones no te van a llegar. Y no por bendición, es que un cristiano debe tener como regla el amor en su vida. ¿Sabe usted? Como regla el amor en su vida. Versículo 10 y último dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso es el amor, poner al otro por delante. Prefiero más a aquel que me quito yo mis deseos, mis privilegios, y se los cedo al hermano. Eso es considerar a los demás como superiores a ti mismo. Sé humilde y aprendamos a tener amor los unos por los otros. Otro caso dice: si tú que tú no amas a tu hermano a quien tú ves, tú dices que tú amas a Dios a quien nunca has visto, ¿no? Si tú no tienes amor a tu prójimo, es posible que el amor de Dios no está en ti. Hermanos, comencé con los dones de Dios, comencé con las funciones que Dios nos da, con las habilidades que nos da para servirle, y terminé en el amor como parte del propósito en la cual Dios nos quiere usar, con ese fin de amarnos y servirnos unos por los otros. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.